Hoy quiero abordar una de las falacias más persistentes en el debate político y histórico contemporáneo. La idea de que los nazis, los miembros del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, eran de izquierda. Esta noción ha sido defendida por algunos, especialmente en debates modernos sobre ideologías políticas, pero la realidad histórica y política muestra un panorama completamente diferente. Este video es una excepción a la regla de este canal, ya que generalmente nos enfocamos en eventos y personajes históricos más concretos. Sin embargo, las constantes afirmaciones que circulan sobre la relación entre los nazis y la izquierda me han llevado a dedicar este espacio para aclarar lo que se puede considerar una interpretación equivocada de los hechos. Así que hoy vamos a poner bajo el microscopio esta afirmación y desmantelar, paso a paso, por qué es completamente errónea. Probablemente, si eres un espectador habitual de contenidos históricos, ya te habrás encontrado con ese argumento que dice: los nazis eran nacionalsocialistas y socialistas son de izquierda, por lo tanto, los nazis eran de izquierda. Es una afirmación que suena convincente a primera vista porque parece una deducción lógica. Sin embargo, esta interpretación no solo es políticamente incorrecta, sino que también es históricamente insostenible. Pero antes de que te apresures a rechazarla, hagamos un recorrido por los argumentos detrás de esa idea y veamos por qué debemos tener mucho cuidado con las etiquetas. Primero, es cierto que el término nacionalsocialismo se deriva de la palabra socialismo, lo que da la impresión de que tiene una conexión directa con las ideologías de izquierda, pero al igual que otras cosas en la historia, las apariencias pueden ser engañosas. Tomemos, por ejemplo, el caso de Corea del Norte. A pesar de ser probablemente el país más represivo del mundo y tener uno de los sistemas políticos más autoritarios, Corea del Norte se llama a sí misma la República Popular Democrática de Corea. No por eso podemos llamarlo un modelo de democracia popular, ¿verdad? Lo mismo ocurre con el socialismo en el nombre del partido nazi. Solo porque una ideología use una palabra de la izquierda no significa que realmente comparta los principios fundamentales de la izquierda. Adentrémonos ahora en la política de la época. Al final de la Primera Guerra Mundial, Alemania estaba sumida en el caos. Tras el Tratado de Versalles, que humilló al país con fuertes sanciones, la sociedad alemana se encontraba fragmentada entre distintas fuerzas políticas, cada una buscando una dirección para el futuro. Por un lado, tenías a los socialistas y comunistas que buscaban una transformación radical del sistema económico y político con el fin de crear una sociedad sin clases. Del otro lado estaban los sectores más conservadores que querían restaurar el orden tradicional, el cual se basaba en el capitalismo y la monarquía, aunque sin los problemas que traía la Primera Guerra Mundial. Entre estos grupos surgió un nuevo movimiento que no era ni capitalismo tradicional ni socialismo, sino una amalgama de ideas que proponían una tercera vía, el fascismo. Este movimiento estaba representado principalmente por Benito Mussolini en Italia. Fascismo no era una ideología socialista, más bien era una forma de autoritarismo que, aunque promovía un cierto nivel de intervención estatal en la economía, no buscaba la abolición de la propiedad privada ni la colectivización de la industria como hacían los socialistas. En Alemania, Adolf Hitler, influenciado por Mussolini, adoptó muchas de las ideas del fascismo italiano, pero adaptándolas a las circunstancias y características alemanas. Los nazis, aunque usaban el término socialismo en su nombre, no eran socialistas en el sentido clásico de la palabra. De hecho, su interpretación del socialismo estaba más vinculada a la idea de un socialismo nacional, que significaba algo completamente diferente a la visión de la izquierda. Los nazis no buscaban una redistribución equitativa de la riqueza ni una sociedad sin clases. Más bien, su socialismo estaba centrado en la idea de una unidad nacional, donde todos los alemanes, especialmente aquellos de raza aria, trabajaran juntos bajo el mando del Estado para la grandeza de Alemania. Por supuesto, algunos podrían argumentar que los nazis se llamaban a sí mismos socialistas, lo que puede generar confusión. Sin embargo, debemos recordar que los términos políticos no siempre coinciden con sus aplicaciones reales. Y si bien es cierto que Hitler, en un principio, trató de atraer a los trabajadores con su discurso sobre la solidaridad y el bienestar, las políticas que implementó, una vez en el poder,
No tenían nada que ver con los ideales de igualdad y redistribución que definen al socialismo. De hecho, uno de los primeros actos de Hitler fue disolver los sindicatos, que eran una piedra angular del movimiento de izquierda, y reemplazarlos con el Frente de Trabajo Alemán, que era completamente controlado por el régimen nazi. Además, no podemos olvidar el entorno internacional en el que los nazis operaban. La Alemania nazi fue ferozmente anticomunista y luchó contra el socialismo tanto dentro como fuera de sus fronteras. Durante la Guerra Civil Española, por ejemplo, los nazis apoyaron a Francisco Franco, un dictador fascista de extrema derecha, en su lucha contra los republicanos, que incluían a comunistas y socialistas. Esta intervención fue una clara señal de que el nazismo estaba alineado con los intereses de la derecha y no con los de la izquierda. A lo largo de los años, hemos visto cómo las etiquetas políticas se han utilizado y manipulado para fines ideológicos. En la actualidad, el término fascista se arroja a menudo como un insulto, sin un entendimiento real de lo que significa, y al hacer lo mismo con el nazismo, corremos el riesgo de distorsionar la historia de una manera peligrosa. Así que, mientras nos preparamos para analizar en detalle la relación entre el nazismo y la política de izquierda, es importante que pongamos en perspectiva lo que realmente significaba ser de izquierda en el siglo XX. Los ideales de igualdad, justicia social y el fin de la explotación de clase eran fundamentales para la izquierda y no se alinean de ninguna manera con la ideología nazi. De hecho, el nazismo, con su énfasis en el racismo, el nacionalismo extremo y la jerarquía social, representa todo lo contrario de lo que los movimientos de izquierda han buscado. Para entender cómo surgió el nazismo y cómo encaja en el contexto histórico de su tiempo, es esencial primero mirar la situación de Alemania a principios del siglo XX. Alemania se encontraba en un periodo de absoluta agitación, después de haber sido derrotada en la Primera Guerra Mundial. La nación estaba devastada, tanto física como psicológicamente. El Tratado de Versalles, firmado en 1919, no solo sancionó a Alemania por su papel en la guerra, sino que también la dejó en una situación de humillación y debilidad política, económica y social. La paz impuesta por el tratado era más una condena que un acuerdo justo, y las consecuencias fueron devastadoras. En este ambiente de desesperación, las viejas estructuras del poder comenzaron a desmoronarse. Alemania, que había sido una potencia imperialista bajo el Kaiser Guillermo II, se encontraba ahora sumida en una crisis de identidad y caos. En lugar de un sistema monárquico, la naciente República de Weimar trató de reconstruir el país, pero rápidamente encontró su legitimidad cuestionada por la extrema izquierda y la extrema derecha, que luchaban por el control del futuro del país. En el caos posterior a la guerra, emergieron dos visiones antagónicas sobre qué dirección debía tomar la nación: el comunismo, que se inspiraba en las ideas de la Revolución Rusa de 1917, y un regreso a un régimen más autoritario que protegiera la identidad nacional alemana y restaurara el orden. El auge del comunismo representaba una amenaza directa a la clase media y alta alemana, así como a las instituciones conservadoras que aún mantenían gran poder en la sociedad. A su vez, los socialistas y los comunistas temían la restauración de un sistema que pudiera llevar a la reactivación de una guerra imperialista, por lo que ambos bandos luchaban ferozmente en las calles. En este ambiente de caos social y político, las fuerzas de la derecha extremista comenzaron a consolidarse. Uno de los grupos más importantes en el desarrollo del nazismo fueron los Freikorps, una organización paramilitar formada principalmente por veteranos de la Primera Guerra Mundial que, desilusionados con la derrota, se opusieron a la República de Weimar. Aunque no todos los miembros de los Freikorps se unieron al partido nazi, la organización fue un semillero de figuras claves del régimen nazi, como Ernst Röhm, uno de los primeros líderes de las SA, o también llamado Sturmabteilung, y Rudolf Hess, quien se convertiría en uno de los más cercanos colaboradores de Hitler. Los Freikorps y otros grupos de la derecha extremista también participaron activamente en la represión de las huelgas y los levantamientos de la izquierda, como la Revolución Espartaquista, que fue una tentativa de los comunistas para tomar el poder en Alemania. En este contexto de polarización y violencia callejera, Hitler vio una oportunidad para explotar la frustración de la sociedad alemana y la desesperación de los sectores populares. El partido nazi, bajo el liderazgo de Hitler,
Prometía restaurar el orden, recuperar la dignidad nacional y resolver los problemas económicos de la nación, apelando especialmente a los trabajadores que se sentían abandonados por el sistema socialista, pero sin compartir sus ideales. La ideología del partido nazi o nacionalsocialismo no era una mezcla genuina de socialismo y nacionalismo, como su nombre podría sugerir. En lugar de buscar la igualdad social o una redistribución de la riqueza, el partido nazi proponía un modelo en el que el Estado tenía un control total sobre la vida de los ciudadanos, pero sin tocar los intereses de la clase capitalista. Mientras que el socialismo clásico había buscado la abolición de las grandes propiedades y la creación de una sociedad sin clases, el nazismo solo favorecía a ciertos sectores de la sociedad, en particular a la clase capitalista alemana, siempre y cuando ésta apoyara la construcción del poderío militar del país. El partido nazi también fue muy astuto al apelar tanto a las clases bajas como a las clases altas. Por un lado, Hitler y sus seguidores ofrecieron a los trabajadores la promesa de empleo y seguridad social, y en su propaganda mostraban una imagen del socialismo que parecía muy atractiva para las clases más desfavorecidas. Pero, por otro lado, el sistema económico del nazismo estaba profundamente vinculado a las grandes corporaciones y a los intereses capitalistas. No es casualidad que uno de los primeros movimientos del régimen nazi fue asegurar la lealtad de las grandes empresas alemanas como la poderosa industria armamentística y las multinacionales que se beneficiaban de la creciente militarización del país. El modelo económico nazi también se alejó radicalmente de las ideas socialistas al permitir que los capitalistas mantuvieran el control de sus empresas, siempre y cuando estuvieran dispuestos a colaborar en la expansión del poder militar del régimen. De hecho, muchas de las grandes fortunas que se hicieron durante el régimen nazi provinieron de este tipo de contratos y acuerdos con el Estado. Las grandes corporaciones alemanas se beneficiaron enormemente de los contratos para producir armas y suministros para el esfuerzo bélico, mientras que los trabajadores seguían siendo sometidos a condiciones extremadamente duras y a salarios bajos. Además, en el contexto de la lucha entre la derecha y la izquierda en la Alemania de la posguerra, Hitler se dio cuenta de que no podía permitir que el movimiento socialista tuviera fuerza en su país. Una de sus primeras decisiones fue disolver los sindicatos, una característica fundamental del movimiento de izquierda. En su lugar, creó la Frente Alemana de Trabajo, una organización controlada completamente por el régimen nazi que evitaba cualquier tipo de oposición. En lugar de un movimiento socialista, el régimen nazi buscó subyugar a los trabajadores al control estatal, pero sin darles ningún tipo de poder real. Otro factor importante a tener en cuenta es el ascenso de Mussolini en Italia. En 1922, Benito Mussolini había tomado el poder con su marcha sobre Roma, presentando al mundo una nueva forma de gobierno, el fascismo. Mussolini creó lo que él llamó una tercera vía, que no era ni capitalista ni socialista, sino una forma de autoritarismo en la que el Estado controlaba la economía, pero sin abolir la propiedad privada. Hitler, viendo el éxito de Mussolini, comenzó a adoptar algunas de sus ideas, aunque con adaptaciones propias. La diferencia fundamental era que el fascismo italiano, a pesar de ser autoritario, mantenía una visión pragmática sobre la economía y el capitalismo, mientras que el nazismo estaba más centrado en el nacionalismo extremo y la pureza racial. Así que, cuando el partido nazi llegó al poder en 1933, lo hizo como una fuerza que representaba los intereses de la derecha extrema. Su modelo no era el de una revolución socialista, sino el de un Estado totalitario que buscaba la expansión territorial y el dominio de la raza aria sobre las demás. Si bien las políticas de bienestar y control económico del nazismo podrían parecer socialistas en apariencia, estaban completamente orientadas a servir a los intereses de las élites capitalistas y al poder militar del Estado. Por lo tanto, aunque el nombre del partido pudiera sugerir una mezcla de ideologías, la realidad era que el nazismo era una ideología de extrema derecha que utilizaba el control estatal para reforzar las jerarquías y mantener intactos los intereses del capitalismo. Cuando nos adentramos en el análisis del régimen nazi, uno de los aspectos más interesantes y a menudo pasados por alto es la relación entre el nazismo y la Iglesia Católica, así como su posicionamiento frente a la religión en general. Para comprender la naturaleza del régimen nazi y su vinculación con la derecha,
Es esencial observar cómo los nazis interactuaron con las instituciones religiosas, particularmente con la Iglesia, y cómo esto contrasta con la postura de la izquierda y los movimientos comunistas de la época. Desde sus primeros días, el régimen nazi necesitaba legitimidad. Aunque Hitler contaba con el apoyo de amplios sectores de la población alemana, también se dio cuenta de que no podía ignorar a las grandes instituciones tradicionales del país, como la Iglesia Católica y las iglesias protestantes, que seguían teniendo un inmenso poder e influencia en la vida social y política. A lo largo de su ascenso al poder, Hitler y su partido trataron de asegurarse la lealtad de la Iglesia, que representaba una fuerza significativa en la sociedad alemana, especialmente en un país donde gran parte de la población seguía siendo devota. El primer gran paso hacia esta alianza con la Iglesia Católica se dio en 1933, cuando Hitler firmó el Concordato con la Santa Sede. Este acuerdo entre el régimen nazi y la Iglesia Católica fue fundamental para asegurar que el Vaticano y la jerarquía eclesiástica no interfirieran con los planes de los nazis. A cambio de ciertos privilegios, como la protección de los derechos de la Iglesia y el mantenimiento de la libertad religiosa, el Vaticano reconoció al régimen de Hitler como el gobierno legítimo de Alemania. El concordato garantizaba que los nazis no interferirían en las actividades religiosas dentro del país y que la Iglesia podría seguir operando sin mayores restricciones, al menos en términos de su misión religiosa. Sin embargo, esta alianza no fue completamente libre de tensiones. A lo largo de los años, los nazis comenzaron a mostrar su verdadera naturaleza autoritaria y dictatorial, y esto entró en conflicto con los principios fundamentales de la Iglesia, que valoraba la libertad y la dignidad humana. A pesar de las promesas de protección, los nazis empezaron a socavar la influencia de la Iglesia, particularmente en las áreas de educación y control social. La relación se tensó aún más cuando el régimen nazi comenzó a perseguir a aquellos que se oponían a su ideología, incluidos los sacerdotes y religiosos que criticaban al régimen. El régimen nazi veía a la Iglesia Católica como una institución poderosa capaz de movilizar a las masas y por ello consideraba que era necesario mantenerla bajo control. A pesar de las apariencias de colaboración, los nazis sabían que la Iglesia tenía un inmenso poder en la sociedad alemana y no podían permitirse que esta institución permaneciera completamente autónoma. Así, mientras firmaban el concordato, también empezaron a infiltrarse en las instituciones religiosas, desmantelando gradualmente su poder. En 1937, el Papa Pío XI emitió la encíclica Mit brennender Sorge, que denunciaba la ideología nazi y su violación de los derechos humanos. Sin embargo, a pesar de las tensiones y las críticas internas, la Iglesia Católica en general no rompió su relación con el régimen nazi, en parte debido a la imposición de la geopolítica y a la importancia de mantener la paz con el poder emergente en Alemania. La relación entre los nazis y la Iglesia protestante fue un tanto diferente, aunque en última instancia también estuvo marcada por la manipulación política. Muchos pastores y figuras de la Iglesia protestante en Alemania inicialmente apoyaron el régimen nazi, viendo en Hitler un líder fuerte que podía restaurar la gloria de Alemania. Sin embargo, con el tiempo, los líderes protestantes más progresistas comenzaron a cuestionar las políticas del régimen, especialmente la persecución de los judíos y la represión de los derechos humanos. A pesar de las críticas internas, la Iglesia protestante se vio dividida entre aquellos que apoyaban al régimen y aquellos que se oponían a sus políticas. El hecho de que muchos líderes protestantes apoyaran al régimen nazi subraya cómo el nazismo logró infiltrarse y manipular incluso a las instituciones religiosas para servir a sus propios fines. Mientras tanto, los nazis utilizaban la religión para reforzar su narrativa nacionalista, proyectando una imagen de ser un régimen que defendía los valores cristianos y tradicionales, incluso cuando sus acciones iban en contra de los principios fundamentales del cristianismo. La alianza con la Iglesia Católica y las iglesias protestantes fue un ejemplo claro de cómo el régimen nazi manipulaba las instituciones religiosas para mantener el control social y obtener legitimidad. En términos de ideología, esta relación era una de conveniencia más que de principios compartidos. Los nazis no compartían los valores religiosos fundamentales de la Iglesia. De hecho,
Su visión del mundo estaba mucho más alineada con el autoritarismo y la supremacía racial que con la justicia social y la igualdad que predican las religiones cristianas. A pesar de esto, el régimen nazi utilizó la religión como una herramienta política para mantener su poder y evitar que las instituciones religiosas se convirtieran en una amenaza para su control. Es importante señalar que esta relación de los nazis con la Iglesia contrastaba radicalmente con la postura del comunismo y la izquierda en general hacia la religión. A diferencia del régimen nazi, que se aliaba con la Iglesia para consolidar su poder, los regímenes comunistas, como el de la Unión Soviética, veían a la Iglesia como un enemigo ideológico. El comunismo, como teoría y práctica, se oponía abiertamente a la religión, considerando que las creencias religiosas eran un obstáculo para la construcción de una sociedad socialista y sin clases. En la URSS, la religión fue perseguida sistemáticamente y los templos fueron destruidos, los sacerdotes fueron encarcelados y la Iglesia fue completamente desmantelada como institución de poder. Mientras que los nazis usaban la Iglesia como un instrumento para reforzar su propio poder y legitimidad, el comunismo veía a la religión como una fuerza reaccionaria que debía ser erradicada para permitir la creación de una sociedad basada en el materialismo científico y la lucha de clases. La diferencia entre estos dos enfoques, el nazi y el comunista, refleja las profundas divisiones entre la derecha y la izquierda. Los nazis buscaban un acuerdo con la Iglesia para fortalecer su régimen, mientras que los comunistas luchaban por su eliminación completa. La relación entre el régimen nazi y la economía es una de las áreas más complejas y contradictorias del Tercer Reich. A menudo se ha argumentado que el nazismo tenía políticas económicas de izquierda debido a su intervención en la economía y su uso de la propaganda para apelar a los trabajadores. Sin embargo, al analizar en detalle las políticas económicas implementadas por Hitler, se hace evidente que el régimen nazi mantuvo una relación estrecha con el capitalismo y la clase empresarial, lo que lo coloca claramente en el campo de la derecha, no de la izquierda. Para entender la economía nazi, es crucial recordar que el régimen no era socialista ni en sus objetivos ni en su estructura económica. Aunque los nazis implementaron algunas políticas que parecían enfocadas en el bienestar de la clase trabajadora, como la creación de trabajos públicos a gran escala, la verdadera intención detrás de estas políticas no era transformar la estructura económica de Alemania, ni eliminar la propiedad privada, sino más bien poner la economía al servicio de la guerra y la construcción del Estado totalitario. El capitalismo y la propiedad privada no solo fueron preservados bajo el régimen nazi, sino que fueron elementos fundamentales para la maquinaria del Estado, particularmente en el ámbito de la industria militar. Desde que Hitler asumió el poder en 1933, uno de los primeros pasos del régimen fue establecer una serie de políticas que favorecían a las grandes corporaciones y empresarios alemanes, quienes desempeñarían un papel crucial en el esfuerzo bélico. A cambio de su apoyo, los nazis les otorgaron grandes contratos para la producción de armas y otros productos relacionados con la guerra. Este tipo de colaboración entre el gobierno nazi y las grandes empresas fue un pilar fundamental de la economía bajo el Tercer Reich. Por ejemplo, empresas como IG Farben, que produjo el gas venenoso Zyklon B utilizado en los campos de concentración, se beneficiaron enormemente bajo el régimen. Otras grandes corporaciones como Volkswagen y Siemens también desempeñaron un papel clave en la fabricación de material de guerra. A pesar de las intervenciones del Estado en la economía, el sistema capitalista permaneció intacto. Las grandes corporaciones no fueron nacionalizadas ni colectivizadas, como habría sido el caso en un régimen socialista. Por el contrario, los nazis permitieron que los capitalistas conservaran el control de sus empresas, siempre y cuando estuvieran dispuestos a colaborar con el régimen. Esto fue especialmente evidente en la industria militar, que fue uno de los sectores más lucrativos bajo el régimen nazi. De hecho, la construcción del Tercer Reich estuvo directamente vinculada a la creación de una economía de guerra que beneficiaba a los grandes industriales, quienes pudieron hacer fortunas mientras el país se preparaba para la guerra. Mientras tanto, los nazis implementaron una política económica de control absoluto sobre el mercado laboral. Aunque eliminaron los sindicatos, que eran una piedra angular de los movimientos de izquierda, establecieron una organización estatal controlada por el régimen llamada el Frente Alemán del Trabajo.
Esta organización estaba destinada a supervisar y controlar a los trabajadores, pero no de la manera en que los socialistas hubieran querido. En lugar de representar los intereses de los trabajadores, el Frente Alemán del Trabajo estaba completamente subordinado al Estado nazi y se utilizaba para garantizar que los trabajadores permanecieran bajo control, con salarios bajos y condiciones de trabajo rigurosas. En esencia, los trabajadores se convirtieron en un recurso más para el régimen, cuyo objetivo era mantener la máquina de guerra alemana funcionando a plena capacidad. Además, los nazis implementaron una serie de políticas que favorecían la creación de una economía basada en el trabajo forzado. Miles de prisioneros de guerra y personas de los países ocupados fueron utilizados como mano de obra esclava en fábricas de armas y en otros sectores económicos estratégicos. Este trabajo forzado no solo fue una violación flagrante de los derechos humanos, sino que también permitió a las empresas capitalistas alemanas reducir costos y aumentar sus beneficios. El uso de trabajo esclavo también subraya la naturaleza autoritaria del régimen nazi que, a pesar de sus afirmaciones de mejorar la vida de los trabajadores alemanes, realmente les ofreció muy pocos beneficios a largo plazo. En cuanto a las políticas monetarias, el régimen nazi adoptó una postura de intervención activa. Al principio, el gobierno nazi implementó una serie de programas de inversión pública para reducir el desempleo masivo que había afectado a Alemania tras la Gran Depresión. Estos programas incluían la construcción de infraestructuras como autopistas y viviendas, lo que permitió que la economía comenzara a despegar. Sin embargo, estos esfuerzos no tenían el objetivo de crear una economía socialista, sino de preparar a Alemania para la guerra. La construcción de las autopistas, por ejemplo, no solo ayudó a aliviar el desempleo, sino que también facilitó el transporte de tropas y suministros, lo que fue fundamental para la estrategia de guerra de los nazis. Aunque estas políticas de intervención estatal parecen coincidir con algunas ideas de la izquierda, no estaban dirigidas a transformar la sociedad de una manera igualitaria. Los nazis no estaban interesados en crear una sociedad sin clases, como buscaban los socialistas. Más bien, su objetivo era crear una jerarquía social que favoreciera a los arios y excluyera a los judíos y otros grupos considerados inferiores. En este sentido, la política económica nazi era más una herramienta para la consolidación del poder totalitario y la preparación para la guerra que una forma de promover la igualdad social o económica. El modelo económico nazi también se caracterizó por una estrecha colaboración con las élites empresariales y financieras, quienes se beneficiaron enormemente de las políticas del régimen. Los nazis no solo permitieron que el capitalismo floreciera, sino que lo utilizaron para su propio beneficio, asegurándose de que los intereses empresariales estuvieran alineados con los objetivos del Estado. De hecho, muchos de los empresarios alemanes más poderosos de la época no solo se enriquecieron durante el régimen, sino que también tuvieron una influencia significativa en las decisiones políticas y económicas del Tercer Reich. Para comprender de manera completa la ideología nazi, es esencial considerar dos de sus pilares fundamentales, el racismo y el anticomunismo. Estos no solo definieron la política interna de la Alemania nazi, sino también su actuación en el escenario internacional. Mientras que los movimientos de izquierda, como el socialismo y el comunismo, se centraban en la lucha de clases y la solidaridad internacional de los trabajadores, el nazismo estaba profundamente marcado por una concepción racial jerárquica y un enfoque ferozmente nacionalista. Este enfoque se tradujo en políticas de discriminación y exterminio, elementos que diferenciaban al nazismo de cualquier ideología socialista o de izquierda. El racismo era, sin lugar a dudas, uno de los componentes más distintivos y fundamentales del nazismo. Desde el principio, Hitler y su partido promovieron la idea de la supremacía de la raza aria, un concepto racial que consideraban no solo superior a las demás razas, sino esencial para la supervivencia y el futuro de la humanidad. Según los nazis, la raza aria debía dominar y, en consecuencia, debía purgar a las razas inferiores, como los judíos, los gitanos y los eslavos, que eran vistos como amenazas para la pureza racial de la nación alemana. Esta ideología racial no solo estaba presente en los discursos de Hitler, sino que se materializó en políticas sistemáticas de persecución y exterminio.
La obsesión por la pureza racial se convirtió en un elemento central de la política nazi, impulsando medidas como las leyes de Nuremberg, que segregaban a los judíos de la sociedad alemana, prohibiendo sus matrimonios con alemanes arios y limitando sus derechos en muchos aspectos de la vida pública. A medida que el régimen nazi se consolidó, estas políticas evolucionaron hacia la solución final, la cual buscaba el exterminio físico de los judíos y otros grupos considerados no arios. La ideología nazi de la raza no solo justificaba la discriminación y el odio, sino que también le daba un carácter esencialmente totalitario al régimen. Hitler veía al pueblo alemán como los elegidos para dominar el mundo, y cualquier otro grupo que no cumpliera con su visión de pureza racial debía ser eliminado. En contraposición a la izquierda, que promovía la igualdad y la solidaridad entre las clases trabajadoras de diferentes países y razas, el nazismo encontraba sus enemigos no en las clases sociales, sino en las razas inferiores. El socialismo y el comunismo, que defendían la lucha internacional de los trabajadores y buscaban la abolición de las clases, representaban una amenaza para la estructura jerárquica que los nazis querían establecer. En lugar de ver al proletariado como una fuerza unificadora que debía luchar contra la opresión de la clase capitalista, los nazis veían a los judíos y a los comunistas como los principales enemigos de la raza aria y de la nación alemana. Esta visión de los enemigos del Estado fue lo que alimentó el feroz anticomunismo del nazismo. Aunque el comunismo y el fascismo compartían algunos elementos de autoritarismo, su visión del mundo era completamente opuesta. Mientras que los comunistas, bajo la influencia de Karl Marx, abogaban por la abolición de las clases sociales y la creación de una sociedad sin propiedad privada, los nazis creían que la lucha de clases era una ficción creada por los judíos para destruir la civilización. Para Hitler, el comunismo era una conspiración judía destinada a arruinar la sociedad y, por lo tanto, debía ser erradicado. El anticomunismo nazi no solo se limitaba a los opositores ideológicos dentro de Alemania, sino que también se extendió a su política exterior. Durante la Guerra Civil Española, por ejemplo, el régimen nazi apoyó activamente al dictador Francisco Franco, que representaba una fuerza fascista en su lucha contra los republicanos, que incluían comunistas y anarquistas. Los nazis proporcionaron apoyo militar y logístico a Franco, buscando frenar el avance del comunismo en Europa. Esta intervención fue un claro ejemplo de cómo el nazismo alineaba sus intereses con las fuerzas de la derecha autoritaria para combatir lo que percibían como el principal enemigo, el comunismo y la ideología socialista. El racismo y el anticomunismo nazis también se reflejaron en la forma en que el régimen trató a las poblaciones de los países ocupados. Durante la ocupación de Europa, los nazis llevaron a cabo políticas de exterminio y represión brutal contra los pueblos que consideraban inferiores. En Polonia, por ejemplo, los nazis destruyeron una gran parte de la población judía y también persiguieron y eliminaron a los líderes comunistas y sindicalistas, que representaban una amenaza tanto para el orden racial nazi como para su modelo de economía capitalista de guerra. Los nazis también emplearon un sistema de trabajo forzado, usando a los prisioneros de guerra y a las personas de los territorios ocupados como mano de obra esclava en las fábricas que abastecían el esfuerzo bélico. Lo que separa al nazismo del socialismo y el comunismo, además de la lucha de clases, es la concepción del Estado y la sociedad. Mientras que el comunismo aspiraba a una sociedad sin clases, sin jerarquías, el nazismo mantenía un sistema profundamente jerárquico, en el que la sociedad estaba organizada de acuerdo con las razas, con la raza aria en la cima. Esta jerarquía racial estaba firmemente arraigada en el nacionalismo, lo que también contrastaba con el enfoque internacionalista de la izquierda. El comunismo, al ser un movimiento internacional, veía la solidaridad entre los trabajadores de todo el mundo como esencial para su éxito. El nazismo, en cambio, era un movimiento nacionalista que ponía el bienestar de la raza aria por encima de cualquier otra consideración. En resumen, el racismo y el anticomunismo fueron dos de los pilares ideológicos fundamentales del nazismo, lo que los posicionó claramente en el campo de la derecha autoritaria. Su visión de la historia, basada en la lucha racial y su rechazo absoluto al comunismo y al socialismo,
demuestran que el nazismo no solo fue un fenómeno político, sino también una ideología profundamente arraigada en el nacionalismo, la supremacía racial y el odio hacia aquellos considerados enemigos del Estado. La lucha contra el comunismo, que era visto como una amenaza tanto a la pureza racial como al orden establecido, fue una de las principales motivaciones detrás de las políticas internas y externas del Tercer Reich.